El dolor poéticamente es la mina que no se termina nunca, es donde encuentras las vetas más hermosas. En la alegría también, pero en el dolor creo que especialmente, porque en el dolor sacamos lo más esencial de quienes somos. Ante el dolor nos contenemos muy poco, aunque queramos. Nuestro lenguaje corporal cambia, nuestra manera de mirar cambia, nuestra manera de hablar cambia, caen las barreras de la precaución generalmente y nos descubrimos siendo un poco quienes somos, y a mí eso me parece lo más bonito del mundo. Es una manera, y además cuando el dolor se comparte, es una manera de que todo el mundo esté desnudo a la vez, y me parece muy hermoso, porque además si no le encuentras la belleza al dolor, si no encuentras momentos de belleza en el dolor, es muy difícil sobrellevarlo. Incluso buscarle también el humor, que también lo hay. El dolor puede ser muy hermoso y visto desde fuera puede ser muy gracioso y un poco patético, ¿no? Los tanatorios son sitios muy tristes y muy divertidos a la vez. Se hacen cosas muy extrañas en un tanatorio. La gente se ríe mucho a altas horas de la madrugada en los tanatorios. Entonces creo que el dolor nos enfrenta o nos pone delante a un nosotros y a un nosotras que es muy esencial y de ahí salen cosas muy bonitas. Creo que el cinismo es reaccionario, lo creo de verdad. Es verdad que se escriben cosas muy inteligentes del cinismo, pero me parece que también son reaccionarias. Y la desesperanza un poco también lo es, aunque a veces sea inevitable. No nos lo ponen fácil para no sentirla, ¿no? Y para no sentirnos cínicas y desesperanzadas. Pero yo no quería contribuir a eso. Primero porque además al tratar la historia de un personaje, de una mujer que además es trans, todo el mundo esperaba el trauma, ¿no? y que solo hubiese trauma, ¿no? En lugar de que también hubiese trauma, pero pasasen otras cosas. Pues así un poco con todo, yo no quería contribuir al cinismo y no me apetece nada eso, no. Sí que es importante, bueno, está muy manido, pero es verdad, si no imaginamos futuros mejores, pues es muy difícil que vengan, la verdad. Mínimo tenemos que crear imaginarios, ¿no? Y ver posibilidades en que nuestra vida puede continuar por un buen camino, ¿no? Si no, pues es que es muy difícil, no sé qué vamos a hacer. Escribir para el apocalipsis me parece una cosa, no sé, como de survivalista loco, que no me interesa nada, ¿no? Me parece que hay que escribir para otras cosas y imaginar algo. Yo soy más en ficción soy más de Star Trek que de Walking Dead, ¿no? Se puede decir que en la actualidad las cosas están difíciles, que tenemos igual un peor acceso a la vivienda o que, bueno, que las condiciones de sueldo son mucho más desiguales con el mundo que nos ha tocado vivir, sin decir que vivimos mejor que nuestros padres. Mi padre empezó a trabajar con 9 años y mi madre con 12. Con eso se dice todo, ¿no? Claro que no vivimos, o sea, que no vivimos peor que nuestros padres. Y luego, por otro lado, creo que la nostalgia, esa nostalgia que se ha construido ahora, que es el fetiche de la nostalgia, al final está basado en que bien me lo pasaba en las fiestas de mi pueblo, echo de menos el Fosquitos, y yo qué sé, y bueno, y cosas que son en realidad fetiches del pasado que no son la realidad, ¿no? Es decir, bueno, construir todo un imaginario político en torno a que tú echas de menos una cuestión concreta de tu vida es un poco raro y es peligroso, además. Me parece una tontería, sobre todo me parece una tontería y me parece una cosa intelectualmente muy deshonesta. Claro que tenemos un mundo complicado, pero mira el pasado, como ahí sí que íbamos a gusto en un coche, 7 personas y tardando 8 horas en llegar a Denia desde Madrid, y a ti te parece que eso era una cosa preciosa, pues bueno, tienes el mismo discurso que José Manuel Soto. Es decir, que no es una cosa muy apetecible, la verdad. Entonces, no sé, me parece una tontería, la verdad. Intelectualmente me parece muy deshonesto. Mirar con nostalgia a la clase o aplicar los parámetros de la nostalgia a la clase social es un error. Y no se le hace ningún favor. O sea, una persona porque sea de clase obrera no tiene por qué ser buena, ¿no? Los derechos no son patrimonio de las buenas personas, los derechos son para todo el mundo, para la gente buena y para la gente mala. Y la clase obrera, pues precisamente, no sé, yo misma he vivido toda mi vida en entornos obreros y nadie me ha hecho más daño. Es normal, ¿no? Es como, esto es así, y pretender que simplemente la conciencia de clase convierte los lugares de clase en arcadias felices, pues eso, pertenece a
a esa narrativa estúpida, ¿no? de la nostalgia malentendida. Había, es decir, en la novela se cuenta una situación de maltrato muy grave que eran muy normales, y entre obreros y compañerísimos y hombres buenos, entre hombres buenos se decía, es mejor no meterse en casa del vecino, es mejor, en cada casa se maneja como se maneje y yo no puedo entrar ahí, ¿no? Y eso lo decían hombres buenos. Yo creo que en los espacios femeninos de clase y no de clase son el sostén de casi todo el mundo sensible que tenemos alrededor. No sé, es un buen ejemplo imaginar esas cenas de Nochevieja en la que de alguna manera acaban estando, por lo menos igual esto ya ahora ya sea menos, pero antes en las familias, los hombres en el salón, las mujeres en la cocina, ¿no? Para que luego la cena pueda discurrir con normalidad. Me parece que es un buen ejemplo de todo, ¿no? Y porque en esas pequeñas ayudas, en esa sororidad, en esos espacios femeninos de colaboración, se sustentaban muchas más cosas. Era una manera de que todo siguiese su curso, de que todo siga su curso. Y es de donde se aprenden los cuidados. Si las mujeres dejásemos de cuidar gratis, el mundo se acababa pasado mañana. Pasado mañana se iba todo al carajo. Mira, hay una frase de Roberta Marrero, que es además la portadista de la novela, que me parece maravillosa y muy esclarecedora, y es: si quieres ir a algún sitio interesante en esta vida, sigue a la rara del barrio, ¿no? Y tiene razón. A mí desde siempre las mujeres que se han considerado la loca del barrio, que es una figura que a mí me interesa mucho, y no desde el fetiche, digo la loca del barrio con todo el respeto, pero porque siempre se les ha denominado así, al final me parece que son mujeres que simplemente se desviaron 1 milímetro de lo que se esperaba de ellas y se han catalogado como las locas del barrio, o mujeres que vindicaron para sí mismas su soledad, su independencia y su manera de hacer las cosas, que no era la que se esperaba. Y yo quería contar historias en las que estas mujeres apareciesen. Insisto en que incorporar a nuestra cultura y a nuestros relatos a personajes que normalmente no han tenido protagonismo en ellos, o que lo han tenido de una manera muy fetichizada y muy malintencionada, es la manera de incorporarlos realmente al mundo, ¿no? Y sí que es elevarlos un poco, por lo menos yo sí lo he pretendido. Yo cuando hablo de estas mujeres, de esa loca del barrio, de esa bruja del barrio, de esas prostitutas, de tal, es ponerles una corona, la manera que yo tengo de trenzarles una corona de flores y presentarlas ante el mundo como algo maravilloso. Es decir, las etiquetas que se ponen en la literatura hecha por mujeres, y además mujeres con un apellido concreto, sea lo trans, lo racializado, de clase, etcétera, etcétera, pero en general creo que es una cosa que nos afecta a todas, son etiquetas que no nos ponemos nosotras y que son malintencionadas. Si una escritora dice de sí misma que escribe autoficción, perfecto. Hay mujeres que escriben cosas tan hermosas desde ahí que, bueno, que su obra habla por sí misma, ¿no? Pero generalmente son etiquetas que se ponen eso para catalogarlo en el baúl de las cosas de las chicas, en el baúl de las cosas de los mariquitas, en el baúl de las cosas de las trans especiales y empequeñecen la obra, ¿no? Creo que no deberíamos dejar que empequeñezcan nuestra obra, que nos marquen unos límites tan estrechos, porque son malintencionados, porque no son etiquetas que sirven para ayudar, elevar o empujar nuestra obra hacia ninguna parte, ¿no? Esto, si vamos a ser tan escrupulosos y tan escrupulosas con lo que los libros nos cuentan para etiquetarlos, pues vamos a empezar con los libros también de Javier Marías, vamos a empezar con los libros de tantos y tantísimos escritores que nos están contando una y otra vez su propia vida. Al cabo de eso escribe todo el mundo, en realidad, hasta en la fantasía épica o en la ciencia ficción. Se decanta muchísimo de quién la escribe, solo que con grandes metáforas en medio. Pero a ellos no se les pregunta, ¿no? Siempre pongo el ejemplo de Javier Marías, que es un autor al que yo he leído muchísimo y que me gusta, que sus novelas me parecen maravillosas, ¿eh? Pero en todas el protagonista es un hombre de su edad, de su posición social, que se dedica a lo mismo que él y que vive en los mismos sitios que vive él. Y nadie, nunca, jamás le preguntaba eso. Él tiene derecho a la ficción y yo no, porque en principio pues las mujeres, y además si encima perteneces al colectivo LGTB, parece que estás todo el rato eso, con una especie de ímpetu emocional incontenible que tienes que volcar todo el tiempo por escrito y no eres capaz de ordenar tus pensamientos y crear una ficción. Me parece que se hace desde la mala intención. Yo pienso muy bien caminando, estoy muy acostumbrada y durante mucho tiempo en mi vida era mi manera de estar un poco
bueno, mi manera de estar sola, mi manera de estar tranquila, mi manera de estar concentrada en algo, ¿no? En escuchar música, por ejemplo. Y además, por la manera en la que un poco funciona mi cabeza, que tiene algo de teatral, para mí como todo es un poco un escenario y me gusta verlo desde fuera. Y ver la calle, caminar las ciudades, ver a la gente, no sé, cuando camino y cuando camino mucho tiempo, a partir de cierto tiempo caminando, empiezo a abstraerme un poco del lugar en el que estoy y verlo desde un punto de vista un poco raro, que es desde fuera. Y no sé, me concentra, me gusta, me divierte, me interesa. Aparecen interpretaciones a lo que estoy viendo que no son probablemente las reales, imagino la vida de la gente. Me gustan mucho, sí. Además creo que las ciudades que habitamos nos construyen muchísimo, ¿no? Y somos también parte de los lugares que transitamos y de los lugares en los que vivimos. El urbanismo, en tanto que nos limita muchísimo, que está construido probablemente para otros o por otros, nos obliga a vivir de una determinada manera el espacio. Mi relación con Madrid es tóxica, es una ciudad a la que amo y querré toda mi vida porque es mi casa. Y yo he querido mucho a mi ciudad y he sido muy feliz en Madrid. Y Madrid, ese Madrid del que se habla tan a menudo como una ciudad de acogida en la que perderse para poder encontrarse, sí que existió, y eso es verdad. Y fue una ciudad encantadora. Pero Madrid es una ciudad muy hostil ahora. Es una ciudad que además, literariamente hablando, solo se presta al conflicto, creo. Es muy difícil ya romantizar Madrid o poetizar Madrid. Madrid es una ciudad que lo único que te puede dar ahora es conflicto y hostilidad. Yo creo que los referentes son muy importantes para todas, ¿no? Y ojo que no necesariamente una tiene que tener como referente a alguien que se parezca a ella, ¿eh? Yo he encontrado referentes toda mi vida, de hecho casi todos en mujeres cis, pero es verdad que, hombre, hay una sed que necesitas calmar de alguna manera, ¿no? Mínimamente como una posibilidad de felicidad, como una posibilidad de futuro, el saber que te puedes proyectar en alguien que en un momento dado ha tenido una vida, ¿no? Y que tú puedes tenerla también. Cuando se habla mucho de una manera malintencionada también, ¿no? De lo del el contagio de lo trans, es decir, bueno, lo peor que te puede pasar es que te salga una niña como yo, no me ha ido tan mal.